En una bulliciosa calle de la tarde, se encontraba un restaurante con una terraza iluminada. Las risas de los comensales resonaban, se escuchaba música y el tintinear de las copas. Entre los visitantes destacaba Chloe Martin, una joven vestida con un elegante vestido, que conversaba animadamente con sus amigas. De repente, se acercó un hombre con un abrigo desgastado. Sus zapatos estaban viejos y sus manos temblaban visiblemente por el cansancio. «Disculpe, ¿me podría dar un vaso de agua?», murmuró en voz baja. Chloe se reclinó con fuerza en su silla. «Esto no es una cantina gratis», respondió con desdén. Las risas de sus amigas estallaron en un eco agudo, mientras el camarero se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Ryan, el gerente, se acercó. «Cualquiera puede pedir agua», dijo con calma. «Que beba en otro lugar», replicó Chloe. Él asintió y repitió: «Gracias, me iré enseguida». Un instante de silencio se instaló, y las miradas del hombre y de Chloe se cruzaron. Ese breve momento fue un enigma para todos, pero se convirtió en el punto de partida para cambios que transformarían sus vidas. Ethan Cole, un granjero de tercera generación, heredó la tierra familiar en las afueras de la ciudad tras la muerte de sus padres. La responsabilidad de la granja recaía sobre sus hombros. Su jornada laboral comenzaba mucho antes del amanecer. Alimentaba al ganado, cuidaba los cultivos y resolvía innumerables problemas que los urbanitas considerarían insignificantes. Su hermana Ellie también participaba en el manejo de los asuntos, y los vecinos valoraban a Ethan por su honestidad y dedicación. Sin embargo, a pesar de su aparente tranquilidad, en su interior lo atormentaban las dudas. Chloe, su prometida, provenía de un mundo diferente. Le encantaba la ciudad, las reuniones bulliciosas y la atención pública. A veces, Ethan sentía que Chloe no veía un futuro en su vida como granjero. En una reciente fiesta, cuando alguien bromeó sobre sus botas de trabajo, ella se sonrojó. En ese momento, Ethan se preguntó por primera vez: ¿realmente le importaba a Chloe él o solo lo que representaba ante los demás? «Es inteligente y atractiva», le confesó un día a su vecino Jack. «Pero quiero estar seguro de que está dispuesta a compartir no solo las fiestas, sino también toda la vida real conmigo». Estos pensamientos no le daban paz. Y fue precisamente eso lo que llevó a Ethan a idear una prueba que pudiera revelar su verdadero carácter sin adornos innecesarios. Se puso un viejo abrigo y unos zapatos desgastados que había guardado en el cobertizo. Quería asegurarse de que Chloe estuviera a su lado por él mismo y no por su riqueza. Esa noche decidió caminar a la ciudad para que nada sugiriera su posición. En la bulliciosa terraza de un restaurante, Chloe pasaba tiempo con sus amigas. Su risa se escuchaba incluso por encima de la música y las conversaciones de los demás. Chloe hablaba con entusiasmo sobre una nueva colección de vestidos, sin darse cuenta de que algunos transeúntes se detenían para escucharla. De repente, Ethan se acercó y, cruzando los brazos, dijo: «¿Podrían darme un vaso de agua? No necesito nada más». Chloe lo miró con sorpresa y respondió en voz alta: «Lo siento, pero hoy estamos celebrando. No es el mejor momento para hacer ese tipo de peticiones». Sofía soltó una risa, mientras Maya continuó hablando. El camarero, paralizado con la bandeja en las manos, no se atrevía a acercarse a la mesa, y los que pasaban se giraron al oír la fuerte voz de Chloe. Chloe señaló a Ethan con el dedo. «Por favor, dirígete a una mesa que esté apartada». En ese instante, el gerente Ryan intervino. «Señoras», dijo con calma, «cualquier cliente puede pedir agua. Esa es la regla de nuestro establecimiento». Chloe se volvió hacia él de manera inesperada. «Si él está cerca de nosotros, nuestros clientes se irán».
¿No quieres dañar la reputación del restaurante? Ryan guardó silencio por un momento y luego respondió con firmeza. A veces, un vaso de agua vale más que cualquier reputación. Un silencio pesado se instaló en la terraza. Las risas detrás de las mesas cubiertas del frío se apagaron. Todos esperaban con tensión cómo se resolvería la situación. Ethan no objetó. Asintió al camarero y continuó. Está bien, me iré de inmediato. Recibió un vaso desechable, tomó un pequeño sorbo y se dirigió hacia la barandilla. Sus miradas se encontraron brevemente con las de Chloe. Su mirada era tranquila, sin acusaciones, pero había una pregunta en sus ojos que ella no podía responder en ese momento. Ethan desapareció entre la multitud, dejando solo el suave sonido de sus pasos y un vaso vacío sobre la mesa. Chloe seguía riendo con sus amigas, pero su risa sonaba forzada, como una nota discordante en una melodía familiar. Por primera vez, sintió que alguien había visto más allá de sus palabras altisonantes y su confianza fingida, reconociendo su verdadera esencia, aquella que ella misma intentaba ignorar. Este pensamiento se quedó atascado en su mente, sin dejarla en paz, incluso mientras la noche continuaba, la música sonaba y los camareros ofrecían nuevos platillos. De repente, Sofía notó el cambio en su rostro y preguntó, «Chloe, ¿estás bien?» «Claro», respondió ella, tratando de fingir que reía más fuerte que los demás. En sus ojos comenzó a asomarse una sombra de duda, la primera grieta apenas visible en su impenetrable fachada. La granja los recibió con calma y silencio. Los sonidos del tráfico, las risas y la música de la terraza del restaurante parecían un eco lejano. En la casa del campo solo se escuchaba el canto de los grillos y el suave tic-tac del reloj en el vestíbulo que interrumpía la tranquilidad. Chloe se quitó el abrigo y lo colgó en un gancho. El vestido que hace solo una hora atraía miradas admirativas, ahora parecía fuera de lugar en una sencilla cocina con una mesa de madera y un antiguo aparador. Al acercarse al espejo, se peinó y notó que su mirada estaba cansada, como si hubiera perdido su brillo. Ethan estaba sentado a la mesa revisando documentos del hogar. Se veía tranquilo, como si la noche en la ciudad no lo hubiera tocado. Pero cuando Chloe entró en la habitación, levantó la vista y la miró un instante más de lo habitual. «¿Te fue bien la noche?», preguntó él, mientras recogía los papeles en una pila. Chloe se sentó frente a él y suspiró con pesadez. «Todos me miraban», confesó. «Me hicieron muchos cumplidos, pero, por alguna razón, eso no me hace feliz». En su tono había una duda que Ethan apenas había notado antes. Normalmente, ella solía describir esas noches con entusiasmo. Ethan no se apresuró a responder. Fingió ajustar la lámpara, pero observaba atentamente su rostro. «¿Te preocupa algo?», preguntó finalmente. Chloe dirigió su mirada hacia la ventana. En el edificio de enfrente brillaban luces, y le pareció ver el reflejo de una mujer desconocida. «Había un hombre allí», continuó, haciendo una pausa. «Se acercó a nuestra mesa y pidió un vaso de agua. Hice mal, nos reímos, aunque él necesitaba apoyo. Pero su mirada era tan penetrante como si viera mi alma». Ella se quedó en silencio, apretando las manos sobre sus rodillas. Ethan se inclinó hacia adelante. «A veces», dijo con calma, «la opinión de los demás puede valer más que cualquier aplauso». Chloe frunció el ceño. «¿Me estás acusando?» «No he dicho nada», respondió él. «Solo quiero saber qué sientes». La pregunta la sorprendió. Esperaba una reprimenda o apoyo, pero no simplemente interés. Chloe se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación. «Sentí», empezó a decir, y luego se detuvo,
que incluso me veía extraña para mí misma, como si no fuera yo, sino alguien más interpretando un papel. Se detuvo frente a una estantería con fotos de sus padres. En la imagen, sonrisas felices lucían en ropa de trabajo, manos en la tierra, pero sus ojos brillaban. ¿Sabes qué es extraño?, dijo Chloe, volviéndose hacia él. En esas fotos, tus padres parecen más felices que yo hoy, en una sala llena de invitados. Ethan se levantó y se acercó. Quizás porque su alegría era auténtica, respondió él. Por primera vez en su vida, Chloe sintió una punzada de envidia. Se dio cuenta de que en su realidad había muy poco de lo auténtico. Su confianza se desvaneció y se sentó de nuevo, pero ya no tan tranquila. Siempre he tratado de ser perfecta, confesó. Durante mucho tiempo pensé en cómo me veía y qué pensarían los demás de mí. Pero hoy, por primera vez, me di cuenta de que todas esas preocupaciones son inútiles. Ethan le preparó un té y colocó la taza sobre la mesa junto a ella. Quizás no tenga valor, pero lo que realmente importa es lo que queda cuando se apagan las luces. Las manos de Chloe temblaban mientras tomaba la taza. Hablas de esto con tanta facilidad, y yo ni siquiera sé quién soy, sin todos estos adornos. Tal vez sea hora de descubrirlo, respondió él. Esas palabras quedaron en el aire, como un desafío. Chloe lo miró y decidió hacer una broma. ¿Quieres que me dedique a la agricultura? ¿Botas? ¿Barro? ¿Eso es lo que me espera ahora? Quiero que seas tú misma, dijo él con seriedad. El silencio se alargó, y ella permaneció callada por un buen rato. Un búho gritó afuera, y ese silencio se volvió aún más pesado. ¿Y si no me gusta lo que veo en mí?, preguntó. Ethan se encogió de hombros. Entonces al menos obtendrás la verdad. Y eso es mejor que vivir detrás de una máscara. Chloe dio un sorbo a su té, y por primera vez en la noche apareció una sonrisa en su rostro, aunque era melancólica. Ya presentía que dirías eso. Ethan regresó a la mesa sin llevar papeles. Se sentó frente a ella y la miró fijamente. No necesito tus máscaras, Chloe. Quiero conocerte de verdad, incluso si no siempre es perfecto. En sus ojos brillaron las lágrimas. Ella no respondió, solo asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió reconocer que su miedo a ser imperfecta ya no podía controlar su vida. En la granja, la mañana comenzó de manera inusual. En lugar del ruido habitual del trabajo en el patio, había mesas de madera cubiertas de jugo y bollos. Eli trajo a los escolares, que reían y corrían entre los establos, mostrándose mutuamente las vacas y los tractores con entusiasmo. Para ellos, ese día era una verdadera celebración. Ethan recibió a los invitados en la entrada, sonriendo a cada niño por su nombre. Sabía que para los habitantes de la ciudad, la granja podía parecer extraña e incomprensible, así que se esforzaba para que los niños viesen aquí no solo barro y trabajo, sino también respeto por la tierra. En ese momento, el coche de Chloe llegó al estacionamiento. Al salir, apareció con un vestido brillante y un abrigo ligero, como si estuviera a punto de visitar una galería en lugar de una granja. Sophie y Maya la siguieron, intercambiando miradas y frunciendo el ceño al inhalar el aroma del heno. Chloe se acercó a Ethan y le dio un suave beso en la mejilla, pero su mirada rápidamente se dirigió a los charcos en la entrada. «Te lo dije, necesito otros zapatos», susurró. «Aquí es imposible pasar sin ensuciarse». «Es una granja, Chloe», respondió él con calma. «Aquí parte del trabajo es sucio». Los niños rodearon a Chloe riendo, y mientras jugaban, uno de los niños la golpeó accidentalmente con el codo. Como resultado, Chloe se manchó el vestido con hierba. «Mira lo que has hecho», exclamó ella, retrocediendo.
Ellie se acercó y dijo con dulzura: «No ha sido su intención, Chloe. Aquí se educa a los niños en el respeto al trabajo». Chloe apretó los labios, pero no respondió. Algunos padres se fijaron en su reacción y se creó tensión en la sala. La excursión continuó. María, una empleada de la granja, enseñó a los escolares cómo cuidar correctamente a los terneros. Los niños la escuchaban con gran interés. Hacían preguntas y algunos incluso intentaron echarles comida. Chloe se quedó un poco apartada, mirando su teléfono y mirando el reloj de vez en cuando. Ethan se acercó y le preguntó en voz baja: «¿No te aburres?» «No tiene sentido», dijo Chloe. «¿Para qué mostrarles a los niños unos establos sucios? Es mejor que estudien en la escuela y sueñen con cosas bonitas». «Es importante aprender a respetar el trabajo», señaló Ethan. «Sin eso, los sueños pierden su sentido». En ese momento, varios alumnos se acercaron corriendo a Ellie y le dieron las gracias por permitirles acariciar a los terneros. Sus sonrisas decían más que cualquier palabra, y Chloe dejó a un lado el teléfono por un momento. Hacia el mediodía, la excursión llegó a su fin en el campo. Los niños recibieron vasos de zumo, y los padres expresaron su agradecimiento al personal. El aire estaba impregnado de una atmósfera ligera y cálida. Solo Chloe y sus amigas se sentían extrañas en ese ambiente. «¿Podemos irnos ya?», preguntó ella, dirigiéndose a Sophie y Maya. «Todo es monótono. La hierba, las vacas, todo huele igual». «Ya terminaremos», dijo Ethan. «Quiero que veas cómo vivo». Chloe suspiró y se dirigió al coche. Ethan oyó cómo le susurraba a sus amigas que la vida en la ciudad es mucho más interesante, y eso le dolió más que cualquier reproche. Después de que se marcharan los invitados, la granja volvió a su ritmo habitual. Los trabajadores limpiaban el patio y Ellie recogía los dibujos que habían dejado los niños. Ethan se quedó mucho tiempo junto a la verja, pensando en que el día de hoy había demostrado más que cualquier palabra de Chloe durante la cena. El salón municipal brillaba con guirnaldas y flores. En el escenario se habían instalado micrófonos, y en la entrada esperaban los fotógrafos. En ese salón se recaudaban fondos para el invernadero de la escuela, el mismo con el que soñaban los alumnos de la clase de Ellie. Chloe fue la primera en entrar en el salón, con su vestido brillando bajo la intensa luz de los focos. Sofía y Maya caminaban a su lado, arreglándose el peinado, esperando la atención del público. Ethan se quedó un poco atrás y observó cómo la novia irradiaba alegría rodeada de invitados. «Buenas noches», dijo Chloe al presentador con una sonrisa, mirando a la cámara. «Me alegra participar en iniciativas como esta. Las personas trabajadoras merecen nuestra atención y ayuda». Se escucharon fuertes aplausos. Los fotógrafos no paraban de disparar sus cámaras y los invitados asentían con la cabeza en señal de aprobación. Ethan notó que las palabras sonaban bonitas, pero no se percibía sinceridad en su voz. Esperaba con impaciencia ver cómo se comportaba fuera del escenario. Tras su breve intervención, Chloe bajó al salón. Una mujer mayor se le acercó y le pidió: «Hija, dame un momento. Me gustaría hablar contigo sobre un problema que ha surgido en nuestra escuela». Chloe, manteniendo una sonrisa cortés, hizo una pausa. «Lo siento, ahora estoy ocupada», respondió secamente. «Tengo una cita con los periodistas». La mujer asintió desconcertada y se alejó. Ellie, que estaba cerca, lo vio todo. «Chloe, solo te pedía un minuto», susurró Ellie. «Por el bien de los niños». «No puedo hablar con todo el mundo», respondió Chloe secamente. «Si no, me quedaré aquí hasta mañana». Fuera, Ethan observaba y sintió una sensación familiar, la misma que había tenido en el restaurante. Las acciones y las palabras no coincidían. Chloe volvió a subir al escenario. Destacó la importancia de la solidaridad
y la generosidad, y animó a los asistentes a hacer donativos. Los invitados la recibieron con aplausos, pero Ellie la observaba con recelo. Ethan se acercó sigilosamente a su hermana y le dijo: «Lo entiendo, no vale la pena hablarle de eso ahora». Ellie se quedó perpleja. «Pero tú entiendes, Ethan, que eso no estuvo bien, ¿no?» «Lo entiendo», dijo él, «pero aún no es el momento». Su voz denotaba determinación. Ya sabía que algún día tendría que revelar la verdad sobre su prueba, pero por ahora quería seguir observando. Chloe regresó a la mesa, radiante de confianza y alegría, sabiendo que todo había salido a la perfección. Se inclinó hacia Ethan y le susurró: «¿Has visto lo encantados que estaban todos? Tenemos que aprovechar estas veladas para causar impresión». Ethan respondió con calma: «Sí, pero lo más importante es que demostramos con hechos, no con palabras». Chloe sonrió, sin entender el doble sentido. Para ella, la velada había sido un éxito, pero para Ethan se había convertido en un inquietante presagio. En los ojos de Ellie apareció la duda, y Ethan comprendió que su hermana también empezaba a sospechar de sus motivos. La granja los recibió con un profundo silencio. La noche era fresca y las estrellas brillaban sobre los campos. Ethan caminaba lentamente, cogido de la mano de Chloe, pero ella no dejaba de mirar el teléfono y enviar mensajes a sus amigas para compartir sus impresiones sobre el día. «Todos estaban encantados», dijo Chloe nada más cruzar el umbral de la casa. «¿Has visto cuántos cumplidos me han hecho? Ha sido mi salida más exitosa». Ethan colgó la chaqueta en silencio, con la mirada tranquila, pero con un atisbo de cansancio. «Has causado una gran impresión», dijo. «Es cierto, vi como una señora intentaba hablar contigo». Chloe frunció el ceño. «¿Te refieres a la anciana? Quería quitarme 10 minutos, pero yo tenía una entrevista». Ethan percibió en sus palabras el mismo tono frío que había escuchado en la terraza del restaurante. Sirvió 2 vasos de leche y se sentó frente a ella. Comentó: «A veces es más valioso escuchar a una persona que hablar ante un centenar». Chloe se encogió de hombros. «Te lo tomas demasiado en serio. Estas veladas sirven para darse a conocer. El resto es cosa de los organizadores». Ethan se sumió en sus pensamientos y luego la miró directamente a los ojos. «Chloe, tengo una propuesta para ti». Ella levantó las cejas con sorpresa y dejó el teléfono a un lado. «¿Qué propuesta?» «Quédate aquí, en la granja, durante una semana. Solo nosotros dos, tú y yo, sin ayuda de nadie». Chloe se rió al principio, pensando que era una broma. «¿Hablas en serio? ¿Tendré que cargar cubos y ensuciarme con barro?» «Quiero que entiendas cómo vivo», dijo él con calma. «No entre lujos y ovaciones, sino en la vida cotidiana». Chloe se levantó de un salto, como si intentara alejar de sí misma la idea. «Es demasiado atípico para mí. No sé cómo podré hacer frente a una tarea tan difícil». Ethan no alzó la voz. «No hace falta que finjas. Hay que intentarlo. Si pasas una semana aquí, me comprenderás mejor». Chloe cruzó los brazos sobre el pecho y entrecerró los ojos. «¿Y qué pasará si no acepto? Entonces decidiré si estamos preparados para casarnos», dijo con determinación. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Esas palabras sonaron como una exigencia ineludible. Chloe lo miró durante unos segundos antes de decir lentamente: «De acuerdo, acepto, pero solo por una semana. Después, yo decidiré dónde viviremos». Ethan asintió con la cabeza. «Entendido». Chloe se despertó con un sonido inusual. Los gallos cantaron mucho antes de que saliera el sol. Se sobresaltó por la sorpresa. Abrió los ojos y vio que, en lugar de las habituales cortinas blancas, había viejas contraventanas de madera. El aire estaba impregnado del olor a madera y hierba. «Levántate»,
dijo la voz de Ethan. Ya estaba en la puerta con su chaqueta de trabajo. Empezamos a las 5. Chloe se cubrió la cabeza con la manta, descontenta. ¿A las 5? Pero si es medianoche. Para el corral, es por la mañana, respondió él con calma. Dentro de 1 hora, las vacas estarán esperando. Chloe se levantó, aunque cada paso iba acompañado de un doloroso gemido. Ya desde el primer paso, le parecía que la semana que tenía por delante se alargaría una eternidad. Con unas cómodas zapatillas deportivas y unos pantalones deportivos que había copiado de Ellie, salió al patio. El aire era fresco, la hierba estaba cubierta de rocío, y en 1 minuto las zapatillas deportivas se empaparon. «Empecemos por el establo», dijo Ethan, tendiéndole un cubo. «Hay que recoger agua». Chloe miró el cubo y frunció el ceño. «Esto es realmente difícil para mí». «Intentémoslo», sugirió él. Ella cogió el cubo, dio 2 pasos y lo devolvió a su sitio. «No puedo llevar esto todos los días». «No es tan fácil», respondió Ethan. «Pero con el tiempo te acostumbras». En ese momento se acercó María, una empleada de la granja. Sonriendo dijo: «Mira, Chloe, te voy a enseñar cómo se lleva más cómodamente. Dobla los brazos más cerca del cuerpo, así será más cómodo». Chloe repitió el movimiento con reticencia. Esta vez, el cubo se comportó mejor y consiguió llegar al establo. «Verás», comentó María, «lo importante aquí no es la fuerza, sino la costumbre». Chloe se quedó callada, pero en sus ojos se reflejó el orgullo por haberlo conseguido. En el establo flotaba el olor a heno y leche. Los trabajadores ya habían empezado a ordeñar las vacas y uno de ellos saludó a Chloe. «Hola, ¿podrías ayudarnos a poner la paja?» Chloe se quedó quieta, miró su sudadera limpia y suspiró. «¿Y si me mancho?» Tranquila, Ethan, que estaba a su lado, dijo: «Aquí todo el mundo se ensucia. Es una parte inevitable del trabajo». De la casa vecina llegaron varios niños que, junto con Ellie, ayudaron con entusiasmo a esparcir la paja. Reían alegremente, se deslizaban por los montones y no prestaban ninguna atención a la suciedad. Chloe los observaba con asombro. Cogió con cuidado un puñado de paja y lo dejó en el suelo. Resultó que no era tan desagradable como le había parecido. Los niños recibieron su gesto con risas alegres. «Mira», dijo Ellie, «no es tan terrible». «Todavía no estoy acostumbrada, pero lo intentaré», murmuró Chloe, pero las comisuras de sus labios se crisparon. El día transcurría con normalidad. Chloe aprendió a servir la comida, a abrir las puertas y ayudó a María a dar de beber a los terneros. Se quejaba constantemente de cansancio, pero al mismo tiempo realizaba sin descanso todas las tareas que se le encomendaban. A medida que el sol se elevaba, los niños de la casa vecina se acercaron a la granja. Trajeron un tarro de mermelada como agradecimiento a María por la leche que les había dado el día anterior. Chloe observó en silencio la escena y en sus ojos brilló algo nuevo: curiosidad. Al regresar a casa por la noche, se dejó caer en el sofá. «No pensé que sería tan difícil», admitió. «Me duele todo». Ethan se sentó a su lado y sonrió. «Pero lo has conseguido. Mañana todo irá mejor». «¿De verdad crees que podré aguantar una semana?», preguntó ella. «Creo que sí. Lo importante no es hacerlo todo a la perfección, sino intentar comprenderlo». Chloe se volvió hacia la ventana, pero permaneció en silencio. Para ella era el primer paso, y en el fondo sabía que si él conseguía aguantar, no solo cambiaría su percepción de la granja, sino también su actitud hacia Ethan. El día amaneció despejado. El sol salió sobre las colinas, y el campo detrás del granero se iluminó con un tono dorado. Para los trabajadores era un turno normal, pero para Chloe comenzaba una nueva etapa de pruebas. Después de haber sostenido la linterna junto a la bomba el día anterior,
Hoy le esperaba un duro trabajo con la pala y la lucha contra las malas hierbas. Ethan le ofreció unos guantes. ¿Necesitas ayuda en el campo hoy? Hay que desbrozar la parcela que está delante del invernadero. Chloe frunció el ceño. Creía que eso lo hacían los robots. No, no todo, dijo él. Hay tareas que la tecnología no puede realizar. Aquí solo se necesita tu atención. Por primera vez en su vida, se puso los guantes y cogió una azada. La herramienta le resultaba pesada y la tierra difícil de trabajar. María le enseñó cómo arrancar las raíces de las malas hierbas. El movimiento era sencillo, pero a Chloe le resultaba incómodo. La primera mata salió disparada junto con un trozo de tierra, salpicándole los vaqueros. Buen comienzo, dijo Tom, imitándola. Pero las malas hierbas no deben darte más miedo que a nosotros. Chloe suspiró. Nunca había hecho esto. Entonces es hora de empezar, dijo Ethan. Se arrodilló y lo intentó de nuevo. Ahora le salió mejor. La tierra cedió más lentamente, pero la raíz salió entera. Sintió una ligera sensación de victoria en el pecho. El trabajo se alargó. Le dolía la espalda, tenía las manos cansadas, pero poco a poco el campo se fue limpiando. Los niños de la casa de al lado se acercaron para ver cómo trabajaba la señora de la ciudad. Uno de los niños le preguntó directamente, ¿de verdad no sabes arrancar las malas hierbas? Chloe se sonrojó, pero sonrió. Sí, es cierto, pero estoy aprendiendo. Los niños la aplaudieron como si fuera un gran logro. Sus risas y su aprobación hicieron que Chloe sintiera por primera vez la alegría de un trabajo sencillo. Al mediodía, el sol pegaba con especial fuerza. Chloe se secó el sudor de la frente y al mirar su fila, se sorprendió. La parcela estaba bien cuidada y ordenada, como si la hubiera trabajado un agricultor experimentado y no un principiante. Ethan se acercó y dijo, «Has superado tus expectativas. ¿Ves lo que has conseguido?» Chloe asintió con la cabeza y suspiró profundamente. «Sí, y es muy agradable, incluso más agradable que los cumplidos que recibí ayer». Una sonrisa iluminó el rostro de Ethan, porque es real. Mirando el campo, Chloe se dio cuenta de que, por primera vez, su orgullo no provenía de su atuendo o de la atención de los demás, sino de haber sido capaz de realizar una tarea difícil con sus propias manos. Al tercer día, Ethan decidió poner a prueba a Chloe en lo más difícil para ella, el trabajo con los animales. El granero estaba lleno del olor a heno, se oía el mugido de las vacas y el golpeteo de las pezuñas sobre el suelo de madera. Para Chloe era algo inusual. Antes solo había visto animales en exposiciones o en parques. Ethan la acompañó al establo. Hoy tenemos que alimentar y limpiar a las vacas. Si quieres demostrar que puedes formar parte de la granja, empieza por esto. Chloe se tapó la nariz con la mano. El olor es simplemente repugnante. Ethan se encogió de hombros. Es el olor del trabajo. Te acostumbras rápidamente. Chloe tenía sus dudas. Renunciar significaría que todo su esfuerzo anterior habría sido en vano. Se puso los guantes, cogió la horquilla e intentó levantar el heno. El movimiento resultó torpe y el heno se esparció, cayendo fuera del comedero. Al pasar, Tom no pudo contenerse. «Tenga cuidado, señorita, o se quedará sin cenar». Chloe lo miró, pero no dijo nada. En lugar de eso, recogió el heno y lo colocó cuidadosamente en el comedero. Una de las vacas se acercó al pienso y empezó a masticar. Chloe sonrió sin darse cuenta. «Mira», dijo Ethan, «eso es gratitud, no necesitan palabras». Esa simple escena con la vaca le causó más impresión que los cientos de cumplidos que había escuchado en el restaurante. Limpiar el establo era más difícil. Chloe volvió a coger las horquillas, pero al cabo de unos minutos, el cansancio se apoderó de sus manos
y su rostro se sonrojó. «No puedo», susurró. María se acercó en silencio y le dijo: «Nadie lo consigue a la primera, pero si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz». Chloe respiró hondo y continuó. Cada movimiento le costaba mucho, pero paso a paso, el establo se fue limpiando. Al mirar atrás al terminar, Chloe no podía creer lo que veía en sus ojos. La vaca pastaba tranquilamente en un prado limpio, y Chloe sintió una oleada de orgullo. «Lo has conseguido», dijo Ethan. No es perfecto, pero es suficiente para que los animales estén contentos. Chloe se secó el sudor de la frente y sonrió. ¿Sabes? Pensaba que nunca sería capaz de hacerlo, pero al final ha sido agradable. Para ella fue un nuevo descubrimiento. El respeto no se gana con palabras, sino que surge cuando se ven los resultados de tu trabajo. Al cuarto día, Ellie invitó a los niños del vecindario a su granja. Su tarea era ayudar a clasificar las semillas para el invernadero. Los niños corrían por el patio riendo y observando todo a su alrededor con sincera curiosidad. Cualquier actividad se convertía en un juego para ellos. Chloe estaba sentada a la mesa, vertiendo semillas de bolsas grandes a frascos pequeños. A su lado se sentaban dos niños y una niña. Observaban con interés sus movimientos, y al poco tiempo, uno de ellos le hizo una pregunta. «¿Nunca has trabajado con las manos?» Chloe se detuvo, como petrificada. «Bueno, no exactamente», respondió con cautela. «Es solo que antes tenía otra etapa en mi vida». Inclinó la cabeza. «¿Para qué necesitas un vestido si se va a ensuciar?» Chloe se sintió desconcertada. Los adultos solían expresar su admiración por su ropa, mientras que los niños, mirándola directamente a los ojos, le hacían preguntas ingenuas, pero muy incómodas. Su sonrisa era torpe. Quizás era lo que quería, que me miraran. «¿Y ahora qué?», preguntó otro niño. «¿Quieres que te miren?» Chloe se sumió en sus pensamientos. Le vinieron a la mente el restaurante, las risas de sus amigas y la mirada del hombre del abrigo raído. «Quiero que me vean de otra manera, no solo por los vestidos». Los niños se miraron entre sí y se echaron a reír, como si aprobaran su respuesta. «¿Te quedarás aquí?», preguntó la niña. «¿O volverás a la ciudad?» Chloe no sabía qué responder. Miró por la ventana. Ethan y Tom estaban reparando la valla. El sol brillaba sobre los prados y todo a su alrededor rebosaba vida. «Aún no lo tengo claro», admitió con sinceridad. «Pero aquí siento algo nuevo». «¿Qué es?», insistieron los niños. La sonrisa de Chloe se hizo aún más amplia. «Quizás pueda serles útil». Los niños la aplaudieron, como si eso confirmara sus palabras, y volvieron a correr hacia sus botes de semillas. Pero Chloe sabía que sus sencillas preguntas la habían herido más profundamente que cualquier reproche de los adultos. Esa noche se lo contó a Ellie. «Te leen el pensamiento», dijo Ellie. «Los niños siempre perciben la verdad antes que los adultos». Chloe lo confirmó con un gesto de asentimiento. «Y eso da miedo, pero quizás sea justo lo que me falta». Por primera vez se le ocurrió que sus decisiones debían ser honestas no solo con Ethan, sino también con quienes la miraban sin fingimiento ni hipocresía, los niños. Cuando terminó el trabajo en la granja, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves y cálidos. Los trabajadores se fueron a sus casas. Las voces de los niños se acallaron y en el patio se instaló una tranquila silencio. Ethan estaba sentado en los escalones del porche, limpiando sus botas, cuando Ellie se sentó a su lado. «¿Ha sido un día duro?», preguntó ella, con la mirada fija en la puesta de sol. «Más bien largo», respondió Ethan, «pero ha merecido la pena». Guardaron silencio y escucharon el susurro del viento entre las hojas del granero. «Algo le pasa a Chloe», comentó Ellie.
Ethan asintió, pero en sus ojos se mantenía la cautela. Sí, pero no sé cuánto durará. Lo dijo con recelo, como si no creyera en los cambios que se habían producido hasta que no fueran irreversibles. Ellie sonrió. Siempre has sido demasiado exigente. Hoy la he visto interactuar con los niños. Y sabes, la han aceptado. Los niños, por lo general, no se equivocan en sus juicios. Ethan exhaló. Me gustaría creerlo, pero su risa en el restaurante aún permanece viva en mi memoria. Y la forma en que me miró cuando llevaba el abrigo viejo. Recuerdo su mirada de hoy, respondió Ellie. No había arrogancia en ella, solo confusión, miedo y el deseo de cambiar algo. Mirando a su hermana, Ethan se dio cuenta de que lo que decía era convincente. Bajó la mirada. ¿No crees que mis dudas son infundadas? No, dijo Ellie. Hay que ser prudente, pero si no le das una oportunidad, no podrá demostrar nada. El silencio volvió a apoderarse del lugar. La noche cubría la granja y del granero llegaba un suave susurro. Chloe estaba recogiendo las herramientas sin esperar a que se lo dijeran. Ethan, al darse cuenta, levantó las cejas. Antes ella no prestaba atención al granero. Una sonrisa iluminó el rostro de Ellie. Mira, pequeños pasos, pero son precisamente ellos los que conforman el camino. En el interior de Ethan surgió una débil esperanza, pero aún no se atrevía a admitirlo. Está bien, respondió finalmente. Esperaré. Pero si ella vuelve a su antigua vida, no podré. Ellie le puso la mano en el hombro. Si ella vuelve a aparecer, significa que nunca se fue. Pero creo que esta vez todo será diferente. Ethan asintió en silencio, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo la esperanza de que sus dudas resultaran infundadas. Después de pasar varios días en la granja, Chloe fue a la ciudad a hacer la compra. Necesitaba harina y café para el desayuno que tenía pensado preparar en la próxima campaña. Al entrar en el supermercado, Chloe se encontró por sorpresa con Sophie y Maya. Estaban como siempre, con ropa a la moda, riendo a carcajadas y con los teléfonos en la mano. «Chloe», exclamó Sophie, «pensábamos que te habías desaparecido. ¿Te pasas todo el tiempo en tu granja?» «Sí», asintió Maya. «Y casi nunca subes fotos. ¿Vas a vivir allí?» Chloe, tras dejar la cesta en la caja, respondió tranquilamente. «He decidido arriesgarme». Las amigas se miraron con sorpresa. Para ellas, probar la granja parecía algo poco serio. «¿En serio?», se sorprendió Sophie, levantando las cejas. «No estás hecha para eso, para la suciedad y el trabajo duro. Tú estás hecha para las fiestas y los vestidos bonitos». Chloe se quedó pensativa. Antes habría aceptado con gusto esas palabras, pero ahora le parecían vacías. «Quizás esté destinada a otra cosa», dijo. Maya sonrió. «No me hagas reír. Seguro que allí no te sentirás cómoda. Toda esa gente no es de nuestro círculo. Trabajan», dijo Chloe con calma. «Y eso enseña más que decenas de cenas en restaurantes». Por primera vez, sus amigas escucharon de ella no su habitual brusquedad, sino una afirmación firme. Sofía frunció el ceño. «Está bien, si crees que eso te hará feliz, pero tú y yo sabemos que es solo por un tiempo. Volverás tan pronto como te sientas cansada». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. «Quizás, pero por ahora no me siento cansada. Más bien al contrario». Maya dejó el teléfono a un lado y preguntó inmediatamente: «¿Y si Ethan te está poniendo a prueba? ¿Y si todo esto es solo un juego para él, una forma de demostrar algo?» Chloe se sintió traspasada. A pesar de que no podía decir la verdad, respondió con sinceridad: «Entonces, con más razón tengo que demostrar que puedo hacerlo». Las amigas se quedaron en silencio, sin saber qué responder por primera vez. Sophie hizo un gesto con la mano. «Haz lo que quieras,
pero recuerda quién eres en realidad. Chloe las miró y en voz baja dijo: quizás ahora estoy empezando a entenderlo. Las amigas se alejaron, cuchicheando, dejando a Chloe con la cesta y una extraña sensación. Por primera vez, sus propias palabras le parecían más convincentes que las de cualquier otra persona. La tarde en la granja llegaba a su fin. Los trabajadores terminaban sus últimas tareas. Las vacas, saciadas tras el ordeño, se habían calmado y todo parecía tranquilo y sereno. Pero de repente se oyó un fuerte crujido y un silbido de agua procedente del granero. La bomba que suministraba agua al depósito se detuvo y las tuberías comenzaron a gotear. Ethan se dirigió allí inmediatamente. Le acompañaban 2 trabajadores, pero era evidente que no tenían suficiente personal para resolver el problema. El agua se había derramado por el suelo, y con la tenue luz de las bombillas, era difícil determinar el origen de la fuga. «Dame una linterna», pidió uno de los trabajadores. «En la oscuridad no podemos ver nada». Chloe estaba de pie en la entrada, observando lo que sucedía. Se sentía como una extraña. El ruido, las salpicaduras de agua y el olor a tierra húmeda la agobiaban. «¿Quizás debería esperar fuera?», preguntó en voz baja. Ethan se giró. Su rostro reflejaba concentración, pero su voz sonaba tranquila. «Necesitaremos a alguien que sostenga la luz. Solo será un par de minutos». Chloe retrocedió. Su vestido ya se había manchado por la mañana y ahora parecía que iba a quedar completamente inservible. Se debatía entre el deseo de huir, como de costumbre, y el de no parecer débil. María se acercó y, extendiendo la linterna, se dirigió hacia ella. «Manténla recta», dijo con dulzura. «Eso es suficiente». Las manos de Chloe temblaban cuando tomó la linterna. Al acercarla a la bomba, iluminó el tubo y sintió como unas gotas de agua fría le caían por la mejilla. «Perfecto, quédate así», dijo Ethan. «No te muevas». «Lo intento», respondió ella, haciendo todo lo posible para que su voz no temblara. Los trabajadores se sentaron junto al tubo, y ahora el éxito de su trabajo dependía de la luz de la linterna. Por primera vez en todo el día, Chloe sintió que sus acciones tenían un significado real. El tiempo se alargaba como si fuera de goma. Las manos le dolían, los ojos le picaban por la luz brillante, pero no apartó la linterna. «Lo has hecho muy bien», comentó uno de los trabajadores. «Sin luz, habríamos tardado el doble en terminar». Chloe se quedó callada, pero sintió una sensación extraña en el pecho. No era orgullo por su apariencia, ni insatisfacción por los cumplidos, sino algo completamente diferente, un sentimiento de importancia personal. En el momento en que la bomba volvió a hacer ruido, Ethan la miró y dijo: «Gracias, nos has ayudado». «Lo hice solo porque no quería esperar en la oscuridad», respondió ella, aunque su voz se había suavizado. A pesar de que sus palabras fueron bruscas, sus acciones hablaron más alto. Ethan vio que Chloe era capaz de actuar con decisión cuando se presentaba el momento adecuado. Cuando todo terminó, salieron al exterior. El cielo estaba tranquilo y las estrellas brillaban intensamente. Los trabajadores se habían ido a sus casas y la paz había vuelto a reinar en la granja. «Has actuado con dignidad», dijo Ethan. «A veces, un pequeño gesto significa más que unas palabras grandilocuentes». Chloe lo miró y respondió en voz baja: «Simplemente no quería parecer débil». «Aunque sea así», dijo él con una sonrisa, «ya es un primer paso». Chloe no se opuso. Comprendía que, por primera vez en todas las pruebas, había hecho algo que ya no se podía deshacer. La ciudad despertaba ruidosamente. Los autobuses tocaban el claxon. El reflejo del sol jugaba en los escaparates de las tiendas. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres.
Chloe salió del coche para cruzar el puente a pie. Necesitaba descansar un poco después de una semana dura en la granja. El aire era limpio y fresco, pero el cansancio permanecía en su pecho. Mientras caminaba por la barandilla, pensaba en lo exigente que era la vida en la granja. Cada día comenzaba temprano por la mañana y se prolongaba hasta bien entrada la noche, y no podía entender qué impulsaba a la gente a elegir voluntariamente ese estilo de vida. En ese mismo momento, su mirada se posó en una silueta familiar. En un banco junto al puente estaba sentado un hombre con un abrigo viejo, el mismo al que había echado del restaurante unos días antes. Al ver su mirada, se levantó con una rebanada de pan en las manos. «Buenos días», susurró. «Ayer alguien me ayudó dándome de comer. Hoy tengo fuerzas para continuar mi camino». Chloe se quedó paralizada, con el corazón encogido. «No sabía que estuvieras aquí», dijo. «Vengo aquí bastante a menudo», respondió el hombre. «Este puente lleva a un parque donde se puede descansar a la sombra». Chloe se sintió invadida por un sentimiento de culpa. Recordó aquella noche en el restaurante, su risa y sus palabras torpes y demasiado bruscas. Se acercó y se quitó el delicado pañuelo del cuello. «Tómelo», susurró. «Por la mañana hace fresco aquí». Él la miró con sorpresa, pero aceptó el pañuelo. «Gracias. A veces, las palabras amables y los pequeños detalles son más valiosos que las promesas grandilocuentes». Chloe no supo qué responder y se quedó paralizada. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Aquello estuvo mal por mi parte». Él sonrió con calidez, pero con un tono de cansancio. «Todo el mundo comete errores. Lo importante es darse cuenta a tiempo». En ese momento pasaba por allí Ryan, el gerente del restaurante. Enseguida se fijó en Chloe y se detuvo. «Buenos días», la saludó. «Me resulta familiar. La vi en la terraza aquel día». Chloe se sonrojó. «Sí, estaba allí». Ryan miró primero al hombre con la bufanda y luego a ella. «Me alegro de que hayas podido expresar lo que no pudiste expresar entonces». Hablaba sin juzgar, pero sus palabras le hicieron bajar la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Chloe sintió que no solo tenía que justificarse, sino también confirmar sus palabras con acciones. Se dirigió a Ryan. «¿De verdad podemos ayudarle con algo más que con una bufanda?» Ryan asintió con la cabeza. «Hay un refugio cerca. Si quieren, les acompaño». Chloe miró al hombre del abrigo y luego a Ryan. Sus ojos brillaron con determinación. «De acuerdo, quiero hacerlo». Después del encuentro en el puente, Ryan le propuso a Chloe entrar en una acogedora cafetería que había cerca. En el aire flotaba el aroma de bollos recién horneados y canela, y el local estaba poco concurrido. Chloe eligió una mesa junto a la ventana, se sentó y, conteniendo la emoción, rodeó con las manos una taza de capuchino. «Gracias por venir», comenzó Ryan, sentándose frente a ella. «Quería hablar contigo entonces, pero decidí esperar un poco». Chloe frunció el ceño. «¿De qué quieres hablar exactamente?» «Se trata del restaurante», declaró él. «De aquella noche en la que un hombre se acercó a tu mesa». El corazón de Chloe se encogió, como si la conversación la devolviera al recuerdo más doloroso. Dirigió la mirada hacia la ventana. «Lo recuerdo, pero quizá mi reacción fue demasiado emocional». Ryan asintió con la cabeza. No pidió dinero, no fue insistente. Simplemente pidió un vaso de agua. «En ese momento pensé que buscaba mi compasión», dijo Chloe. «Yo simplemente no lo pensé». «La gente a tu alrededor sacó sus propias conclusiones», dijo Ryan. «Vieron vuestras risas y oyeron vuestras palabras. Desde su punto de vista, parecía que te burlabas de los más débiles». Chloe se sonrojó. Se dio cuenta de que no solo sus amigas habían visto lo que había hecho, sino toda la sala. «Entonces fui horrible»,
susurró ella. No dije monstruosa, replicó Ryan con suavidad, pero aún así pareció muy cruel. Ella se cubrió el rostro con las manos. No fue mi intención. Para ser sincera, a veces digo cosas para aparentar ser fuerte. Lo entiendo, respondió él, pero la verdadera fuerza no está en las palabras grandilocuentes. La fuerza está en detenerse y ofrecerle a alguien un vaso de agua. Chloe escuchó estas palabras por primera vez, no de Ethan, sino de un desconocido, y eso la conmocionó mucho más. Levantando los ojos, preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Hay que empezar por lo pequeño, dijo Ryan. Primero, pedir perdón a uno mismo, y luego a quien hayas ofendido, y después actuar, no solo prometer. Chloe asintió con la cabeza. Lo intentaré, pero tengo miedo. Es normal tener miedo, comentó él. Es mucho peor no hacer nada. Chloe comprendió que era hora de cambiar y decidió pedirle ayuda a Ellie. Fue su primer paso consciente hacia una decisión realmente importante. La casa de Ellie era diferente de los lujosos apartamentos de la ciudad. Olía a repostería y a libros antiguos, y en las paredes colgaban dibujos infantiles hechos por los alumnos. Chloe entró en esa casa por primera vez sola, sin Ethan y sin sus amigas. Ellie la recibió con una sonrisa, pero en sus ojos se reflejaba la curiosidad. Sabía que la visita de Chloe no era casual. «Pasa», la invitó Ellie. «Acabo de hornear bollos». Chloe se sentó a la mesa de madera, con las manos sobre las rodillas, como si no supiera dónde ponerlas. «Gracias», susurró. «No he venido por los bollos». Intuyendo que la conversación iba a ser seria, Ellie dejó el libro a un lado. «¿Entonces por qué?», preguntó con delicadeza. Chloe suspiró profundamente. «Hoy Ryan me ha contado cómo fue la escena en el restaurante. Según él, yo causé una pésima impresión». Ellie asintió con la cabeza. «Yo también lo noté», admitió, «pero preferí callarme». Chloe bajó la mirada. «Me reí para ocultar mi miedo, porque temía parecer débil. A veces actúo de forma brusca para que no se note lo asustada que estoy». «¿De qué tienes miedo?», preguntó Ellie. «Que no me acepten», dijo Chloe, después de pensarlo un poco. «Y que digan, no es lo suficientemente buena». Esas palabras llegaron a Ellie con una sinceridad inesperada. Por primera vez, vio en ella no solo a una chica orgullosa, sino también a una persona presa del miedo a perder el respeto. Ellie extendió la mano hacia Chloe y la puso sobre la mesa. «Es imposible ser perfecto, pero siempre se puede ser honesto». Chloe apartó la mirada. «No puedo. Siempre estoy construyendo una imagen de mí misma, y sin ella, no entiendo quién soy». «Las imágenes desaparecen», dijo Ellie con ternura, «pero las personas permanecen». Por primera vez, Chloe se permitió sonreír sin ocultarse tras una máscara. La sonrisa era tenue, pero sincera. «¿No crees que puedo cambiar?», preguntó ella. «Si quieres», dijo Ellie con firmeza, «empieza poco a poco. Haz algo bueno por los demás, sin esperar elogios, solo por su felicidad». Chloe se quedó callada un momento antes de decir, «He decidido preparar la cena para tus empleados. Será algo sencillo, pero lo haré todo yo misma». Ellie se sorprendió, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Genial, les encantará». Por primera vez, Chloe demostró con hechos, en lugar de con palabras. Era su primer paso real hacia el cambio. Ese día, el granero, normalmente sumido en el silencio de las tardes, se impregnó del aroma de las verduras guisadas y el pan recién horneado. Sobre las largas mesas se colocaron ollas, platos y jarras de leche. Los trabajadores regresaban a casa después de un día agotador, pero no les esperaba la cena habitual, sino una comida claramente organizada con un significado especial. Chloe estaba de pie en la entrada,
vestida con un sencillo jersey con las mangas remangadas. Junto con Ellie, había preparado la mayor parte de la comida, y ahora sus manos desprendían un aroma a ajo y pan recién horneado. Aunque era inusual, esta vez no intentó ocultar las huellas de su trabajo. «Pasen», les invitó con una sonrisa un poco torpe. «Hay sitio para todos». Los trabajadores se miraron entre sí. Ayer, esta chica aún evitaba pasar por el establo, y hoy los recibía en el granero con una olla en las manos. El primero en acercarse a la mesa fue un joven llamado Tom. Cogió un plato y dijo: «Gracias, señora. No pensaba que algún día la vería con un cucharón en las manos». La sonrisa de Chloe se volvió un poco más segura. «Hoy todo es nuevo. Que aproveche». Los demás se acercaron tras él. Ella intentaba recordar los nombres que Ellie le había apuntado y les decía a cada uno algo cariñoso y sencillo. «Gracias por su trabajo. Que tengan una buena noche. Hoy han trabajado mucho. Tomen un poco más». Los gritos de alegría de los trabajadores se volvieron sinceros, llenos de gratitud y no de burlas. El ambiente en el granero cambió notablemente. Ethan fue el último en acercarse. Observaba en silencio lo que sucedía, sin participar. Cuando le llegó el turno, Chloe le puso un plato delante y por fin lo miró a los ojos. «Tengo que pedir perdón a alguien», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «He actuado mal en varias ocasiones». Se hizo el silencio en el almacén. Los trabajadores se miraron entre sí, esperando su respuesta. «Las disculpas son solo el primer paso», dijo Ethan con calma. «Lo importante es que vayan seguidas de acciones». Chloe asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Estoy preparada, pero tengo miedo de equivocarme». Ethan la miró fijamente. «Aquí nadie está libre de defectos. Todos cometemos errores todos los días. Lo importante es cómo actuamos después». Los trabajadores asintieron con la cabeza y la tensión desapareció. En el granero reinaba un ambiente aún más cálido, como si se tratara de una aprobación colectiva. Chloe, riendo con los demás, sirvió la leche y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa sincera iluminó su rostro. Cuando terminó la cena, recogió los platos vacíos y se dirigió hacia Ethan. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo. «Quiero demostrar que puedo estar a tu lado con sinceridad». «Demuéstralo», dijo él, «con hechos, no con palabras». Chloe asintió y, por primera vez en su vida, sintió que tenía su propio camino, que no pasaba por una máscara, sino por sus acciones. La noche reinaba en silencio. Los trabajadores se habían ido a casa hacía tiempo, y el granero solo conservaba un ligero aroma a cena. Ethan llevó a Chloe al almacén, donde se cargaban los fardos de heno. No había nadie allí, solo la cálida luz de la lámpara y un silencio absoluto. Se apoyó contra la pared y se quedó en silencio. Chloe lo miró, esperando. Su corazón latía más rápido. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. «Chloe», comenzó Ethan, más lento de lo habitual. «Tengo que decirte algo». Ella frunció el ceño. «¿Qué verdad?» «Sobre el hombre del restaurante, el que llevaba un abrigo viejo, el que viste». Chloe se quedó paralizada. Su respiración se detuvo por un momento, como si intuitivamente supiera la respuesta, pero no se atreviera a pronunciarla. «¿Te refieres a...?» comenzó a decir. «Soy yo», admitió él. «Me cambié de ropa para ver cómo reaccionabas». Chloe dio un paso atrás. «¿Me estabas poniendo a prueba?» «Sí», dijo Ethan. «No tenía otra forma de averiguar si me querías por quien soy o solo por lo que tengo». Un silencio pesado, como el techo de un granero, se cernió en el aire. En los ojos de Chloe se entremezclaban el resentimiento y la comprensión. «Cuando me miras, piensas que soy despiadada»,
susurró con voz temblorosa, y quizá no te equivoques. Cuando te miro, veo miedo, replicó Ethan. Intentas ocultarlo con risas cuando todo te da miedo, y con palabras bruscas cuando no quieres que nadie te hiera. Chloe apretó los puños y los apretó contra su pecho. Me reí de ti, y tú te quedaste callado. Quería oír la verdad, no palabras bonitas, respondió él. Y hoy, al verte preparar la cena para mi gente, la vi desde otra perspectiva. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran solo lágrimas de vergüenza. Reflejaban su deseo de superarse. ¿Qué tengo que hacer para que creas que puedo estar a tu lado?, preguntó ella. Ethan se acercó. Organiza algo que sea útil para los demás, sin esperar elogios. Hazlo por la causa, no por los aplausos. Si puedes hacerlo, te creeré. Chloe asintió con la cabeza, secándose cuidadosamente las lágrimas. De acuerdo, me encargaré de ello. Empecemos poco a poco, sugirió él. Ryan nos ayudará. Hay un mercado en la ciudad donde podemos organizar desayunos gratuitos para las personas que no pueden permitirse ni siquiera un trozo de pan. Por primera vez, Chloe no recibió una reprimenda de Ethan, sino una tarea. Era una oportunidad que decidió aprovechar, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos. Antes del amanecer, el mercado cobraba vida. Los comerciantes colocaban cajas de fruta. El agua hervía en enormes teteras y el aroma del pan recién horneado, y el café flotaba en el aire. Chloe, junto con Ellie y María, llegó antes que nadie. En lugar de un vestido, llevaba un sencillo jersey y vaqueros, y se había recogido el pelo en una coleta. Sobre las mesas de madera había bollos, jarras de café y té. Ryan trajo varios termos y ayudó a montar las tiendas. Para Chloe era una experiencia completamente nueva. No se trataba solo de actuar ante el público, sino de un trabajo real que requería esfuerzo físico. Pronto se recuperarán, dijo Ryan. Lo importante es no tener prisa, porque una sonrisa es tan importante como la comida. Chloe asintió con la cabeza, apretando los puños. En el fondo de su corazón la atormentaban los miedos. El miedo a que la reconocieran como la del restaurante y dejaran de aceptarla. Los primeros transeúntes se acercaron con vacilación. María le tendió un bollo a un hombre de mediana edad y dijo: «Buenos días, por favor, siéntese». Chloe sirvió café de una jarra en un vaso de papel. «Tenga», dijo, «está caliente». Él sonrió y le dio las gracias. «No pensaba que la gente se reuniría así en el mercado», comentó. Por primera vez, Chloe sintió una sensación de ligereza. Miró a Ellie, que asintió con la cabeza en señal de aprobación. A los pocos minutos, la cola se alargó. Se acercaban personas con diferentes rostros, trabajadores cansados, mujeres mayores, incluso niños con mochilas. Y todos recibían un poco de atención y cuidado. Entre la multitud, Chloe vio un rostro familiar, una anciana a la que había visto en la gala benéfica, una mujer a la que Chloe había ignorado entonces. Se acercó a la mesa y sonrió. «Me alegro de verte aquí», dijo. «Hoy has hecho más que aquella vez en el escenario». Chloe se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Perdóname por lo de entonces. En aquel momento no sabía escuchar». La mujer le tocó la mano. «Lo importante es que adquieras conocimientos». Las palabras fueron pronunciadas con suavidad, y en ese momento, Chloe se dio cuenta de que sus esfuerzos realmente estaban empezando a influir en la actitud de los que la rodeaban. A la hora de la cena, la gente se reunió cerca de la tienda, formando una pequeña multitud. Algunos de ellos grabaron lo que estaba sucediendo con sus teléfonos, listos para compartirlo en las redes sociales. Pronto llegaron Sophie y Maya, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en sus rostros. «¿Chloe?», preguntó Sophie. «Pensábamos que era una broma».
¿De verdad están repartiendo comida aquí?, preguntó Maya. Respondiendo con calma, Chloe puso el vaso sobre la mesa. Sí, y si no les resulta difícil, pueden ayudar. Las amigas se miraron, sin saber cómo reaccionar. Para Chloe, esto se convirtió en una prueba difícil. Ahora sus transformaciones no solo eran observadas por desconocidos, sino también por aquellos que siempre habían compartido risas con ella. Cuando la multitud que se había reunido alrededor de la tienda se dispersó, Chloe se secó las manos con una toalla y por fin pudo respirar. Ellie y María recogían los termos vacíos, mientras que Ryan charlaba con los comerciantes. Sophie y Maya estaban sentadas en un banco cercano, sin intención de marcharse, y Chloe supo de inmediato que no podría evitar la conversación. Ella fue la primera en acercarse. ¿Han venido a mirar o quizá a reírse?, preguntó Chloe, tratando de que su voz sonara tranquila. Sophie se dio la vuelta. Queríamos saber si era verdad. Ese día en el restaurante, nos reímos con vosotros, pero solo por miedo a parecer incapaces. Maya añadió, no sabía cómo comportarme. Tú siempre has sido tan segura, y yo simplemente me adaptaba a tu estado de ánimo. Por primera vez, Chloe escuchó la confesión de quienes antes la animaban a ser decidida, pero ahora admitían que sentían miedo. Se sentó a su lado en el banco. ¿Entonces no se reían porque fuera gracioso, sino para no parecer peores que yo? Sofía asintió con la cabeza. Exacto, te imitábamos. Después de pensarlo un poco, Chloe dijo en voz baja, me reía porque yo misma intentaba no parecer débil. Al parecer, todos nos escondíamos detrás de máscaras. Para sus amigas, estas palabras fueron una sorpresa. Estaban acostumbradas a la seguridad y la brusquedad de Chloe, y ahora escuchaban en sus palabras una confesión de vulnerabilidad. Maya preguntó con cautela, ¿de verdad vas a cambiar? No solo hoy, sino en general. Lo deseo, dijo Chloe, porque me he dado cuenta de que la verdadera fuerza no reside en burlarse de los demás. La verdadera fuerza reside en el deseo de ayudar y en la capacidad de ser honesta. Sofía sonrió avergonzada. Si sigues así, nosotras también querremos intentarlo. Quizás la próxima vez vengamos a ayudarte. Chloe lo confirmó con un gesto de asentimiento. Bien, pero sin ironía. Aquí no viene al caso. Las amigas se miraron, y por primera vez, no se echaron a reír, sino que asintieron con seriedad. Para Chloe fue un triunfo, no sobre ellas, sino sobre sus propias dudas. El granero estaba decorado con guirnaldas y flores hechas a mano. Desde primera hora de la mañana, los trabajadores colocaron largas mesas. Los niños de la escuela hicieron carteles con la inscripción «Gracias por el invernadero», y Ellie se encargó de la música. El ambiente resultó acogedor, sin pomposidad excesiva, y eso fue precisamente lo que le dio un encanto único. Chloe esperaba en la entrada. Llevaba un vestido sencillo, sin pretensiones de lujo, pero cómodo para moverse. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba impresionar con su atuendo, y esa naturalidad llamaba la atención de todos los que la rodeaban. «Ha quedado muy bonito», dijo Ellie. No creía que se pudiera convertir un granero en una fiesta. «Se puede, si se hace con el corazón», respondió Ellie. En ese momento apareció Ethan, con una pequeña caja en las manos, la misma que había estado escondiendo en su bolsillo durante tantos días. Se dirigió a Chloe y la miró fijamente a los ojos. «He esperado tanto tiempo para esto», confesó. «Hoy quiero volver a preguntarte, ¿estás dispuesta a estar conmigo no solo en los momentos felices, sino también en los días normales?» Chloe sonrió ligeramente avergonzada. «No soy perfecta, Ethan, pero me esfuerzo por aprender. Cada día». Cogió la cajita, la abrió y le mostró el anillo. «En ese caso, es para ti». Por un segundo,
Se hizo el silencio en el granero, y luego se oyeron aplausos. Los trabajadores, los niños y los conocidos de Sophie y Maya sonreían mientras observaban lo que estaba sucediendo. Chloe le permitió que le pusiera el anillo en el dedo. Una lágrima brilló en sus ojos, pero era una lágrima de alegría, no de vergüenza. «Te quiero», confesó ella, «no por la granja ni por el éxito, sino porque sabes comprender a las personas. Te quiero por haber sido capaz de transformarte», dijo Ethan. Ryan se acercó y les entregó un sobre. «Aquí están las fotos, una de aquel día en el restaurante y otra del mercado, donde invitaron a la gente a desayunar. Que les sirvan de recuerdo del camino recorrido». Ethan colocó las fotos en el álbum familiar que había sobre la mesa. «Nunca olvidaremos lo que no deseamos para nosotros», dijo. La bondad y la calidez resonaban en las risas que volvían a llenar el granero. La fiesta continuaba, y todos eran conscientes de que les esperaban pruebas, pero ahora las superarían juntos. Pasaron varias semanas. La granja seguía funcionando como siempre, pero ahora incluso las tareas cotidianas adquirían un matiz diferente. Había más alegría en la casa, se oían más conversaciones en la calle, y en la mesa siempre había bollos recién hechos, que Chloe había aprendido a hornear junto con Ellie. El día comenzó con el rugido del tractor y los cantos de los gallos. Chloe se despertó antes de lo previsto, y por primera vez, eso le produjo una sensación agradable. Se puso un jersey cómodo y salió al patio. El rocío cubría la hierba y el aire era fresco y limpio. Chloe llevaba en las manos una jarra de leche que acababa de traer del establo. Ethan ya estaba junto a la valla. Se giró y le sonrió. «Has terminado antes de lo que pensaba», comentó él. «¿Ya no te parece pesado el cubo de agua?» Chloe sonrió y se echó a reír. «Parece que sí, pero he aprendido a no quejarme y he comprendido que el cansancio puede ser agradable». De repente, los niños salieron corriendo al patio. Llevaban en las manos pequeños plantones de tomate y discutían ruidosamente sobre quién sería el primero en plantarlos en el nuevo invernadero. Chloe le mostró a Ellie los cuidados planos cuando ésta salió tras ella. «La plantación tendrá lugar mañana», anunció. «Pero hoy los niños han insistido en plantar al menos un par de plantones». Chloe se sentó junto a los niños. «Hagámoslo juntos», propuso. «Pero con cuidado, las raíces deben quedar bien niveladas en la tierra». Uno de los niños la miró. «¿Has trabajado antes en una granja?» Chloe sonrió y negó con la cabeza. «No, pero ahora estoy aprendiendo, y créeme, a veces aprender es más difícil que trabajar». Se rieron, pero en sus ojos se leía la confianza. Para ellos, ya no parecía una invitada arrogante, sino que se había convertido en una más, en parte de su granja. Los transeúntes saludaban con la mano. Tom, el joven que en su primer día había bromeado con su cucharón, se detuvo y dijo: «Señorita Chloe, estaremos encantados de enseñarle a manejar el tractor, si le interesa». «Quizás más adelante», respondió ella con una sonrisa. «Por ahora no me siento preparada para manejar una máquina así». Ethan se acercó, la abrazó por los hombros y continuó: «Pero estoy seguro de que lo conseguirá». Chloe lo miró y asintió con la cabeza. «Solo si tú estás cerca». De repente, una anciana, la misma que había asistido a la gala benéfica, se entrometió en su conversación. Trajo una cesta de manzanas y dijo: «Me gustaría expresarles mi gratitud. Gracias a ustedes, el invernadero para los niños se ha hecho realidad». Chloe se sonrojó. «Este éxito no es solo mío. Todos juntos lo hemos logrado». «Pero fueron ustedes los que empezaron», replicó la mujer. «Ustedes dieron el ejemplo». Esas palabras le causaron más impresión que cualquier aplauso. El sol seguía subiendo en el cielo. Los niños continuaban plantando los esquejes.
Ellie dirigía el trabajo y Chloe e Ethan ayudaban a transportar las pesadas cajas de tierra. El cansancio era agobiante, pero no molesto. Era un cansancio agotador, pero lleno de sentido. ¿Sabes?, compartió Chloe por la noche, sentada junto a Ethan en el porche. Yo pensaba que la felicidad eran las salas ruidosas y las caras de admiración. Pero resulta que la felicidad huele a tierra y a pan recién horneado. Él la miró y le apretó la mano. La felicidad siempre está al alcance de la mano. Solo hay que saber verla. En ese momento, los niños salieron corriendo gritando, «Este es nuestro mejor día», y Chloe se contagió de su alegría y se rió con ellos. Ahora estaba segura. La prueba había quedado atrás y la vida real estaba por delante.